Dios los bendiga. Hoy quiero compartirles una palabra y la encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bueno, nosotros vemos este milagro del Señor Jesucristo, de sus tantos. Y pues hablando de lepra, la lepra era una enfermedad bacteriana terrible, además era una enfermedad degenerativa. Deformaba la cara, las manos y los pies. Las personas, su cuerpo se llenaban literalmente de llagas, de heridas, de úlceras. Afectaba los músculos, los nervios, de una manera que iban perdiendo sensibilidad y las extremidades se deformaban. En algunos casos la carne se desprendía del cuerpo y las personas perdían la nariz, las orejas, los dedos, los pies, literalmente se deformaban. Habían personas que alcanzaban a vivir en esta condición entre 25 y 35 años hasta que morían. La lepra era una enfermedad destructiva y no tenía cura. Esto era como una muerte progresiva. Prácticamente las personas iban muriendo centímetro a centímetro. Las consecuencias de tener lepra eran terribles, terribles. El que daba el diagnóstico de la lepra era el sacerdote. Y en el mismo momento en que él daba este terrible diagnóstico, la vida de la persona cambiaba de una manera total. Ese mismo día el sacerdote dirigía como un culto, un servicio fúnebre. ¿Por qué? Porque decía que esta persona ya estaba muerto. Esta persona ya le cambiaban el nombre y de ahí en adelante lo empezaban a llamar leproso. Este hombre cambiaba sus vestidos por unos harapos, por unos trapos rotos. También se despeinaba. ¿Por qué? Porque así era como mostraba la condición suya, de su vida, de tristeza y de dolor. Este hombre debía abandonar a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus seres queridos, sus posesiones. Cuando él se acercaba a la población, porque él debía de haberse ido a vivir a un sitio aislado por allá donde no tuviera contacto con la gente, y cuando él quería venir al pueblo, él tenía que venir gritando: soy inmundo, soy leproso. A veces traía hasta una campanita, así la hacía sonar para que la gente se retirara para no ser contaminada. Las personas no se podían acercar a él a más de 2 metros. Esta persona no podía ir a la iglesia, no podía volver a trabajar porque pues no podía por su condición, por lo tanto debía vivir de las limosnas. Prácticamente no era contado para nada, no tenía ninguna esperanza. Nosotros vemos que en la Biblia la lepra ilustra el pecado. Así como a las personas les tocaba separarse de sus seres queridos por la lepra, el pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La lepra, así como deformaba a la persona, el pecado degrada moral y espiritualmente al ser humano. La lepra conducía a una muerte horrible. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso lo encontramos en Romanos 6:23. La lepra era humanamente incurable. Aunque Dios nos perdona el pecado, las consecuencias del pecado no las podemos evadir. Debemos afrontar las consecuencias del pecado. Volviendo al relato de este hombre leproso,
Este hombre me imagino que había visto o había escuchado al Señor Jesús oír hablar de él, había visto sus milagros, había visto de pronto personas enfermas que volvían sanas. eh, y él dijo, bueno, ¿y yo por qué no? ¿Yo por qué no lo intento? Y él de una manera muy osada, sin tener en cuenta sus limitaciones, él pasó por entre la multitud, arriesgándose tal vez que lo mataran, que lo apedrearan, a él no le importó. Y literalmente cayó postrado a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud de este leproso? Él no se acercó al Señor Jesús como una víctima o tal vez desconfiando de él. Él no le dijo al Señor Jesús así de una manera arrogante, ay, es verdad lo que dicen de usted, es verdad que usted puede curar, que usted puede sanar. Míreme a mí, esa condición en la que yo ando, mire esa vida tan miserable que me tocó. ¿Será que usted me puede ayudar? ¿Será que usted me puede sanar? Él no llegó así, él llegó desplomado de rodillas, cayó literalmente con su cabeza en tierra, tal vez gimiendo, tal vez llorando, humillado a los pies del Señor Jesucristo. Y es la manera correcta como nosotros debemos llegar al Señor. Nosotros no debemos ser arrogantes ni orgullosos porque el Señor así no nos va a recibir. Él dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Él dice, el leproso le dice, si quieres puedes limpiarme. El leproso no dudaba de que el Señor Jesús lo pudiera limpiar. Simplemente le dijo, si quieres. Y él aceptaba con esa palabra un sí o un no del Señor Jesucristo. Él era consciente que lo que tenía era lepra. Él no tenía fiebre, ni era ciego, ni era sordo, ni era cojo. Prácticamente él sabía que era un desecho de la sociedad. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo? Dice, hay una expresión que dice, teniendo misericordia. Literalmente se traduce, sus entrañas se conmovieron dentro de él. Y vemos lo hermoso que es el Señor Jesucristo. Él ama tiernamente a los que lloran, Él ama tiernamente a los que sufren, a los enfermos, a los que se sienten solos, a los rechazados. Él ama tiernamente y Él quiere ayudarlos a todos. Jesús, vemos que dice, Jesús extendió su mano y le tocó. Imaginémonos desde el momento que el sacerdote dictó este diagnóstico sobre este leproso. Yo creo que nadie lo había tocado. Él lo único que recibía era malas palabras, groserías, insultos, rechazos, palazos, pedradas, me imagino, de gente sin misericordia. Imaginemos el momento en que el Señor Jesús colocó su mano sobre él. Me imagino que el corazón de este hombre empezó a palpitar, teniendo la plena seguridad de que su médico divino no le iba a fallar. El Señor le dijo, sí quiero. Tal vez él hubiera dicho, esto le hubiera sobrado. Pero el Señor Jesús quería que él supiera que sí quería sanarlo. Él de su corazón tenía la voluntad de hacerlo. La sanidad de aquel hombre, vemos que todas las consecuencias de la lepra se habían ido. Todo fue totalmente restaurado, su nariz, sus orejas, su boca, su cabello, sus manos, sus pies. Todos sus órganos habían sido totalmente restaurados. Él literalmente fue sano, fue libre. Y aquí el Señor Jesucristo estaba anticipando lo que iba a hacer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Todos estamos contaminados por la lepra del pecado. Y nuestra única esperanza
es el médico divino que es el Señor Jesucristo. Y no importa lo terrible de su condición, la gravedad de sus pecados, el terrible dolor de su corazón. Si la lepra no fue un obstáculo para el Señor Jesucristo, no va a ser un obstáculo nada de lo que usted esté pasando, nada de lo que esté usted viviendo, su dolor tan grande, su rechazo, su angustia, no va a ser, no le va a quedar grande al Señor Jesucristo. Él puede hacer un milagro en su vida. Si usted conoce al Señor Jesús y de pronto hay pecado en su vida, es tiempo de que se arrepienta, de que pida perdón. Si usted no conoce al Señor, es tiempo de que se humille, de que baje su cabeza, pida perdón por todos sus pecados. El Señor sí quiere restaurarlo, el Señor quiere amarlo, Él quiere hacerlo una nueva vida. Solo tiene que usted llegar humillado, cerrar sus ojos y hablar con Él. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que para ti no hay nada imposible, Señor. Si una lepra que era incurable, Señor, tú solo con un toque de tu mano, Señor, hiciste a este hombre una nueva persona. Hoy queremos acercarnos a ti. Queremos confesar nuestros pecados delante de ti. Queremos que tú nos hagas nuevos, que nos limpies, que nos restaures, que traigas sanidad a nuestra vida, Señor. Un solo toque de tu mano, Señor. Tú eres nuestro médico divino. Creemos que tú lo puedes hacer, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas bendiciones, que tengan un excelente día.